Estamos de vuelta, hemos repasado los escaparates y volvemos. Atención ahora a todo el mundo, porque vamos a tratar un tema importante en el programa. Yo he dicho anteriormente que no se tiene por qué dar solo y exclusivamente en las parejas el tema celos. Es algo mucho más amplio. Nosotros estamos encantados en el programa, porque vuelve, estuvo con nosotros durante todo el verano, o prácticamente el mes de agosto, y hemos querido que ella pues se siente aquí, en este plató de Jerez de Noche, cada 2 semanas. Bueno, a mí me gustaría tenerla todas las semanas. Lo que ocurre, sí, porque yo soy muy agonía en todo. Lo que pasa es que Lucía Vargas, que a mí me encanta por otro lado, está muy pillada de trabajo, eso es fantástico y lo hemos querido hacer así. Cada 15 días va a venir al programa de momento, cada 15 días de momento, desde el Centro Vitaria. Lucía, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué guapa. Un cambio, ¿no? Un cambio de look para la nueva temporada, en Jerez de Noche. Pues, ¿has mejorado con el cambio? Sí, ¿te gusta? Sí, me encanta. Mucho más juvenil, pelo cortito. ¿Tú estás contenta? Sí. Pues muy ya corto está. me lo veo, pero... ¿Muy corto? ¿Por qué? No, no. Así tiene movimientos, hace así con la... y se te mueve el pelo. Bueno, tú me dices que estoy bien, ¿no? No, estás guapísima. Bien, Estoy no, contenta. guapísima. Y contenta por venir al programa. Sí, claro, por supuesto. Lucía, de momento nos vemos cada 15 días. Sí, no va a ser posible más. Por ahora. Ya nos gustaría, pero bueno, por ahora. Por ahora. ¿Qué son los celos, Lucía? Bueno, hoy vamos a tratar este tema, ¿no? El tema de los celos, como has comentado. Los celos en general, vamos a intentar hacer una definición general. Es un estado emotivo ansioso, ¿vale? Lo podríamos definir así, que siente que experimenta la persona cuando tiene miedo a perder algo que tiene o posee, o algo que cree que tiene o posee, o que le gustaría tener o poseer. ¿Vale? Como bien has dicho tú antes, hay muchos tipos de celos. Siempre, conocemos los celos infantiles, cuando nace un hermanito nuevo, ¿no? Los celos también juveniles, entre amistades y tal, los adolescentes, los celos laborales también que existen entre compañeros y los celos en pareja, que son los que vamos a profundizar hoy. ¿Vale? Claro, y es lo que yo acabo de comentar, Lucía. Los celos obligatoriamente deben ir de la mano del amor. A ver, cuando los celos es algo puntual, algo muy puntual, algo muy así, muy pasajero, pues no hay que darle mayor importancia, ¿no? Pero bueno, yo referente a lo que he leído últimamente de esto de los celos, el último estudio que he leído es un estudio norteamericano que dice que el 33, un poquito más del 33% de las parejas que se encuestaron en este estudio, pues confirman que dentro de su relación hay celos, ¿vale? Claro, yo aquí añadiría que ese 33% se refiere a los celos que son manifiestos, porque también están los celos ocultos, por ejemplo, que son aquellos pues que pues, o bien no se identifican o bien no se quieren reconocer, etcétera. Entonces el porcentaje posiblemente sea un poquito más alto, ¿vale? Luego de esas personas o esas parejas que se entrevistaron, más de la mitad toman los celos, ¿no? Y aquí te voy a intentar responder, toman los celos como parte de la relación, como una muestra de cariño. Sí es verdad que yo cuando he trabajado con adolescentes, ¿no? Que al final es nuestro futuro, nuestros niños, pues sí es verdad que existe esa creencia de los celos como una prueba de amor, ¿no? Sí es verdad que a nivel de los programas que vemos en la televisión, letras de canciones o cierta literatura y demás, sí que está eso muy presente, ¿no? El tema de los celos como una prueba de amor, por ejemplo. Pero realmente los celos no, o sea, una persona que es celosa no te quiere más, una persona que es celosa no te necesita más, no te desea más. Estamos hablando de otra cuestión, en realidad, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor el celoso tiene cierto miedo a perder, como hemos dicho antes, tiene cierto miedo a quedarse solo o sola, o que yo considero, por lo que veo en consulta, que es la base de esto, viene siendo la inseguridad que tenga la persona. O sea, no hay que tratar los celos como algo normal, es un sentimiento peligroso y además lo vemos muchas veces en las noticias, ¿no? Que ya en casos extremos pues los celos han sido la base de esos casos. Entonces es un sentimiento peligroso que hay que controlar. Claro, Lucía,
Los celos, ya hemos comentado que se pueden producir en cualquier campo, infantil, laboral, pero nos vamos a centrar o vamos a profundizar más en los celos de pareja. ¿Cómo surgen? Quiero decir, ¿cuáles son las primeras señales que indica a mi pareja que es celosa? A ver, ¿cómo surgen, no? Pues cómo surgen. Normalmente, ¿no? Y esto, bueno, personas que nos vean, pues probablemente a lo mejor se sientan identificadas, personas que estén empezando o comenzando una relación, ¿no? Saber más o menos por qué terreno andan. Y es que al principio de las relaciones, si hay un miembro celoso, ¿qué va a ocurrir? Pues que, bueno, la persona celada, a partir de ahora cuando diga celada significa la persona sufridora de los celos, no el celoso, ¿vale? Entonces la persona celada, bueno, pues a lo mejor ve que el celoso, la otra parte, de algún modo pues tiene algunas dudas de la relación, esto al principio me refiero, ¿no? Algunas dudas de la relación, pero bueno, se lo toma como algo normal, ¿no? Porque claro, todavía la relación no es sólida, no están los pilares bien cimentados al suelo, entonces bueno, puede entender que todavía tengo un poquito de inseguridad en cuanto a qué siento por él o por ella, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en ese momento, a lo mejor la persona celada, ¿no? La víctima, de algún modo intenta solventar o intenta hacer que la otra persona esté un poquito más tranquila, un poquito más contenta, intenta solventar esas dudas, esa incertidumbre. ¿Y cómo lo hace? Pues dando un poquito más de explicaciones de la cuenta, a lo mejor está más pendiente del teléfono, del WhatsApp, de contestarle para que no se enfade, porque bueno, a ella no le importa o a él. O incluso a veces puede dejar de a lo mejor ir a un cumpleaños, a una salida con unas amigas, con unos amigos, porque bueno, como estamos al principio, pues me apetece también estar con él o con ella, entonces no me produce nada evitar hacer eso para que no se enfade. Al final, y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿qué estamos haciendo? Primero, estamos perdiendo mi identidad, eso para empezar. Y además estoy fortaleciendo, estoy retroalimentando que mi pareja continúe con esa conducta, ¿vale? Se crea como una especie de círculo vicioso, en el que cada vez va a ser más complicado salir. Es un círculo vicioso, es un juego en el que hay dudas por una parte, yo te doy explicaciones, nunca es suficiente, esto sí que lo tengo que dejar claro. Las personas que se consideren víctimas de celos, que sepan que jamás va a ser suficiente. ¿Por qué? Pues porque por muchas explicaciones que le demos, la persona celosa siempre va a buscar un resquicio de duda y siempre, o sea, va a interpretar, va a valorar todas aquellas cosas que se le diga, pues tendiendo a, o en esos términos, mejor dicho, ¿vale? En términos de duda, de incertidumbre. Entonces nunca va a ser suficiente y esto cada vez es una bola cada vez más grande. Lucía, esos son algunos síntomas del comportamiento de la persona celosa, pero existen otros muchos, ¿no? A ver, esto es el inicio, ¿no?, de la relación. Claro, el inicio de la relación, pero en general, ¿de qué forma o cómo se suele comportar una persona celosa? Vale, también me gustaría comentarte cuando tú me digas el por qué surge, ¿no? Porque a veces somos celosos, ¿por qué? ¿Qué influye? No, pues yo creo que eso es importantísimo. Claro. Antes de los comportamientos de una persona celosa, tenemos que saber por qué surgen los celos, ¿no? Claro, luego cómo se comporta esa persona celosa. Claro, yo creo que hay personas que a lo mejor saben ya y reconocen que son celosos o celosas y dicen, bueno, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿No? ¿Y lo suelen reconocer o dicen yo no soy celoso? Eso es una... Claro, depende. Hay veces que no, muchas veces no. También ahí están las diferencias entre hombres y mujeres, en reconocerlo o no. Entonces, ¿por qué surge? ¿Por qué una persona puede llegar a ser celosa, ¿no? Pues, entre otras cosas, por lo que decíamos antes, esa inseguridad, ¿no? Una persona celosa es de por sí insegura. Tiene falta de confianza en sí misma o en sí mismo, ¿no? ¿A qué se puede deber? Pues esta falta de confianza con respecto a la otra persona, a mi pareja, ¿vale? Bueno, en muchas ocasiones se debe a que a lo mejor yo no me veo a nivel inconsciente a la altura de mi pareja, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor a la altura a nivel físico, a nivel económico, a nivel intelectual, que esto pasa mucho, a nivel de formación. O sea, todo este tipo de cosas pueden hacer que yo, a nivel inconsciente muchas veces, entienda que no soy merecedor o merecedora del cariño de mi pareja. Y de esa persona. Exacto, y me entra ese miedo a que mi pareja pueda encontrar a alguien que sí que esté a la altura en ese sentido. Esto yo creo que es una de las cosas principales. Otra cosa que también influye en que posteriormente yo sea celoso o celosa va a ser el hecho de que yo tenga ese ejemplo en casa. Si yo de pequeñito pues, he visto a mis papás pues, que tienen cierta relación de celo o de desconfianza en este sentido, pues lógicamente yo eso luego lo voy a reproducir, ¿no?
o en experiencias de tu vida, ¿no? Y además esto se da mucho al principio, tu primera relación, si tú a lo mejor confías mucho en esa persona termina engañándote, es infiel, pues claro, eso ya te lo llevas tú para ti y lo arrastras durante toda tu vida, ¿no? Incluso también con tu propia pareja, o sea, tu pareja actual. Si en un momento dado tú perdonas una mentira, una infidelidad, que esto lo hablamos la última vez, ¿no?, con Edu, el tema de las infidelidades, si tú perdonas eso, pues posiblemente perdonar la infidelidad, sí, pero el nivel de confianza nunca va a llegar a ser el inicial. No va a ser el mismo, claro. Claro, entonces esa falta de confianza al final lleva a los celos. Y luego, por supuesto, pues otros temas como a nivel psicológico, de trastornos psicológicos o personalidades concretas que pueden conllevar esa desconfianza en todo el mundo y por ende también en tu pareja. ¿Cómo se suele comportar una persona celosa? Exacto, lo que me decías antes, ¿no? Pues una persona celosa, bueno, para que lo identifique o bien el celoso que nos vea o bien la persona que comparta la vida con él o con ella, pues básicamente se centra en tres elementos. El primero va a ser un poco lo que hemos comentado ya, ¿no? El celoso o la celosa de por sí tiene una serie de pensamientos, hace una serie de interpretaciones de una realidad pues distorsionada, irracional, ¿vale? Con referente a la pareja y a la relación en sí, ¿vale? ¿Esto qué le va a producir? Que es el siguiente elemento. Le va a producir, evidentemente, porque aunque no forme parte de la realidad, esta persona sí lo experimenta como tal. Por lo tanto, le va a producir ansiedad, angustia, duda, lo hemos dicho, incertidumbre, ¿vale? Esto, ¿qué hace? Este sentimiento que tiene, pues al final lo que busca la persona celosa es bajar esa ansiedad, ese miedo, esas dudas. ¿Cómo lo intenta hacer? Pues a través de conductas de control, por ejemplo. Estamos hablando de limitar con quién va, o impedir que salga más de la cuenta, o dependiendo con qué persona, o que la llama más, o lo llama más de la cuenta. Control, en definitiva. Control, en definitiva, ¿no? Le hace muchas preguntas en cuanto incluso a la relación, ¿eh? No solamente a modo de infidelidad, sino también a modo de la relación que sientes tú por mí, es decir, Te pregunta 20.000 veces, ¿me quieres? Exacto. ¿Existen diferencias, Lucía, entre el hombre y la mujer celosa? Lo que hemos comentado, los patrones, los elementos de estos se repiten independientemente sea hombre o sea mujer, ¿no? Pero sí es verdad que existen pequeñas diferencias y te comentaba yo antes que, por ejemplo, los hombres a la hora de reconocer, y hablo en general, que seguramente habrá personas que se salgan de esto, ¿no? Independientemente del sexo, pero sí es verdad que los hombres en general no suelen reconocer que se sienten celosos, ¿vale? En consulta. ¿Los hombres más que las mujeres? Sí, que no lo reconocen, ¿eh? Que no lo reconocen, exacto, sí. no lo reconocen. En consulta a veces no se quiere ni usar esa palabra. No, yo soy desconfiado, no soy celoso, ¿eh? Porque de algún modo dañan el ego de uno, ¿no? Claro. Pues de todas formas, en definitiva es lo mismo prácticamente. Claro. El ser desconfiado... Los desconfiados hay que son hacerle los celosos. ver que un desconfiado es un celoso y un celoso es un desconfiado, ¿no? Entonces eso por ahí también, bueno, cuando exteriorizan los celos, aunque no los reconocen, lo exteriorizan y lo exteriorizan pues culpando a la pareja, culpando a las circunstancias, culpando a ese supuesto rival o rivales que existen. Menos al celoso. Claro. Ellos no se identifican como celosos, la culpa es que tú haces que yo sea así o que yo piense así o que piense mal de ti, ¿no? Porque tu conducta hace que yo sienta esto. Se fija más en el componente sexual, ¿vale? Está más pendiente a cómo la mujer, en el caso de que estamos hablando de una pareja heterosexual, cómo la mujer se comporta en la cama, ¿vale? Se fijan más en eso. Y luego la actitud que toman es un poquito más competitiva, si existe ese supuesto rival, más competitiva con respecto a ese rival, ¿vale? Incluso le piden explicaciones, se muestra un poquito más, como digo, más competitivo. En cuanto a las mujeres, sí que lo reconocen más, esto por supuesto digo que generalizando, ¿vale? Sí reconocen más bueno, que son celosas, le ponen nombre, lo interiorizan como algo suyo, como una culpa suya, y el componente donde más se fijan en el componente emocional, ¿vale? Entre mi pareja y el posible o supuesta rival, ¿eh? Y la actitud que toman pues no es tanto de competitividad, que a veces también, sino también de dominancia, ¿no? Y manipulación al hombre. Lucía, ¿cuáles son las...? Bueno, esto es prácticamente sabido por todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que tú lo puntualices como psicóloga y sexóloga del Centro Vitaria. ¿Cuáles son las posibles consecuencias que se suelen dar en una relación por celos?
Vale, vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta que cuando existe celos en la relación se va a ver afectado, por un lado, el celoso, la persona celada y la relación en sí, lógicamente, ¿no? El celoso, como hemos dicho antes, si bien es una especie de fantasía, ¿no? Lo vive como si fuera real, entonces va a sentir muchas emociones negativas, ansiedad, tristeza, todo esto que hemos comentado antes, ¿no? Luego, por supuesto, la persona celada hay que tener en cuenta que está sometida a un control increíble. Entonces, de algún modo, pues se puede sentir asfixiada o asfixiada en un momento dado, incluso impotente, ¿no? Porque claro, todo lo que hago, nada de lo que hago es suficiente, entonces... Ni está bien. Claro, ni está bien, y todo se cuestiona, entonces eso le hace sentir muy mal, ¿no? La ansiedad, por supuesto, también sube. Y en la relación, lógicamente, también se va a ver afectada, progresivamente va a ir a peor, ¿eh? Y puede ocurrir al final pues lo que el celoso sospechaba, ¿no? Y es que la persona que sufre esos celos pues se cansa, ya no puede más, está hasta aquí de control y de exigencia o simplemente ya no le merece la pena, o incluso en su camino le puede pasar, se puede encontrar con otra persona que sí que le trate bien y confíe en ella. Entonces pasa lo que el celoso pensó que pasaría, pero es que a lo mejor la situación la ha provocado. Al final llevaba yo razón. Claro, exacto, eso pasa muchísimo, muchísimo. Pero fíjate que en la entrevista que hicimos de infidelidades, uno de los motivos por los que somos infieles es porque existen celos a veces. Precisamente, bueno, para terminar, Lucía, el tema celos en una pareja, ¿se pueden eliminar los celos o desactivar? A ver, esto es complicado, ¿eh? Yo lo veo en consulta y es difícil, pero bueno, yo animo a las personas que se estén sintiendo identificados como una persona celosa, pues lo primero que tienen que hacer es eso, ¿no? Ser conscientes de que tienen este problema, de que son celosos y que lo reconozcan. Y se pueden sentar con su pareja a comentarle lo que están experimentando, sus dudas, y explicarle claramente cuáles son esas conductas que de algún modo hacen que yo me sienta así, ¿vale? Por supuesto, estar abierto, o sea, el objetivo no va a ser recriminar o pedir explicaciones, no, el objetivo va a ser, bueno, pues comparar la realidad en su totalidad con mi percepción, a ver qué hay ahí de cierto, ¿no? Y no hacer juicios hasta que no sepa todo. En el caso de que yo sepa, me dé cuenta después de esto que estoy equivocado o equivocada, pues entonces tengo que empezar un trabajo que es complicado. Un trabajo a nivel de ser más crítico, más crítica conmigo misma, con mis propios pensamientos, mis propias distorsiones, y también un trabajo con la autoestima, con mi seguridad o mi inseguridad, que estábamos diciendo antes que es primordial. ¿Qué ocurre? Que durante este trabajo pues posiblemente continúe sintiendo esos celos, ¿eh? Entonces yo digo que hay que fingir no serlo, mientras trabajo en no serlo realmente. Sí es verdad que en esta ocasión yo considero que es muy complicado que este trabajo se haga independientemente, ¿no? De manera individual. Entonces yo recomiendo a las personas que nos ven que si ellos mismos sienten celos o su pareja creen que son celosas, que se pongan en manos de un profesional, porque esto solo es más complicado de llevarlo. Profesionales como, en este caso, nos llega desde el Centro Vitaria. En esta ocasión hablamos con Lucía Vargas, psicóloga, sexóloga de este centro. Y vamos a finalizar diciendo, bueno, pues algo que ha puntualizado durante la charla Lucía, que es importantísimo y primordial que el celoso lo reconozca. Lucía, gracias. Nada, a ti. Nos vemos dentro de 15 días. Muy bien. Gracias por venir. Gracias a ti. Hacemos un alto en el camino, repasamos los escaparates, quédense ahí, porque continuamos en Jerez de Noche ofreciéndoles temas importantísimos a la vuelta de publicidad.